Lovely. Delightful, absolutely super. Jolly good. Lovely, lovely. Here I stand. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our own twisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench of professional Brits. El filósofo y escritor Montaigne decía que la prueba más clara de la sabiduría es una alegría continua. Y eso es exactamente lo que me transmite el protagonista de esta nueva entrega de Lo que tú digas. Javier Ackerman es naturópata, sacerdote anglicano, maestro de yoga tibetano y un verdadero sabio que no deja de estudiar, de leer y de aprender. En su persona se dan la mano el cristianismo y el budismo, alma y cerebro, ciencia y creencia. Un hombre en constante búsqueda de luz para poder iluminar a otros. En este episodio 9, a través de sus conocimientos, hacemos un viaje con paradas en la felicidad y sus misterios, en la vejez y sus ventajas, y en la muerte, que para Javier es escuela de vida. Preparad la mente y el corazón para la aventura. It really is a breeze. We'd gladly sell your interests out to our mates overseas. Corporations, bankers, communists too. But when we need the troops, we call on you. Tú no eres budista y cristiano, tú más bien eres yogi y cristiano. Correcto. Efectivamente, Alex, y una muy buena definición. Es decir, yo no profeso como tal el budismo como religión, en primer lugar, porque el propio Dalai Lama lo dijo. Es decir, el propio Dalai Lama, que es el representante del budismo, aunque no de todas las escuelas budistas, sino de la Gelupa, de una tradición, aunque por consenso los demás lo tienen como uno de los líderes más conocidos y carismáticos del budismo, pues dice, si tú eres un buen cristiano, estás practicando un buen dharma, es decir, una buena enseñanza del Buda, tú lo que tienes que hacer es seguir las reglas de tu propia tradición, en la cual todas, fuera de aquellas, lógicamente, que van en contra de los derechos humanos, etcétera, pues todas de alguna forma van enfocadas, como son la ayuda común, la compasión, la transformación personal, la justicia social. Bueno, pues si estás en ese camino no hace falta. Por lo tanto, yo no soy budista y cristiano, yo soy yogi y soy cristiano. Yo creo que eso hay que diferenciarlo, aunque haya entrado a estudiar y a profesar también, cómo no, muchas de las filosofías y enseñanzas que tiene el budismo, que son maravillosas, absolutamente, y que muchas de ellas conectan con la tradición tibetana, aunque en mi caso, ya lo veremos luego un poquito si te interesa, Alex, veremos que el yoga tibetano es incluso anterior al budismo, y que sus prácticas no entroncan solo en el budismo, sino que son anteriores, pero aún así, bueno, pues perfectamente. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la caridad cristiana, el ágape cristiano y la compasión budista? Pues ninguna. Es decir, si tú lees de una manera, como digo yo, con la mente abierta, absolutamente desapasionado en el sentido del fanatismo herético, que muchas veces lo que hace es cegarte la mente y crear separaciones. No, tú eres un hereje porque no piensas como yo, o tú eres un hereje porque estando en mi familia no profesas el mismo voto que profesa tu padre, que me parece una estupidez, ¿no? Entonces, dentro de ello, sobre todo es importante el hecho de la escucha atenta, de saber escuchar al otro y decir, bueno, pues no es incoherente lo que dice, o ¿por qué no pruebo yo un poquito? Pero no voy a negar sin antes haber, pues, de alguna forma leído, estudiado, seguido, practicado un poquito lo que él dice. Pues esto es un poco lo que quiero decir. Por lo tanto, contradicción ninguna. Es decir, yo cuando los domingos estoy dando una Santa Comunión, una Eucaristía, en la parroquia de aquí de Vigo o en otras, porque también atiendo una de Coruña que se quedó sin sacerdote porque se fue para Escocia. Pues estoy en Coruña, ya me pasaré a saludar. Bueno, pues mira, ahí en la calle Vizcaya 37 tenemos ahí un núcleo, ¿no? Y aún he estado, pues ya te digo, este domingo pasado. Pues resulta que, bueno, pues cuando de alguna manera yo viajo y voy, pues voy como sacerdote anglicano o cristiano anglicano, católico anglicano. Y cuando estoy allí, pues no me pongo a hacer un asana o no, una serie de yoga tibetano. Pues leemos el Evangelio, estoy dando la Santa Comunión desde un punto de vista además místico, que me gusta que la gente comprenda, pues qué es el sentido de un sacramento, qué es lo que vamos a hacer, qué es esto de recibir la presencia mística y espiritual del cuerpo y sangre de Cristo, qué es, porque lo que realmente es penoso
es observar que los que practican una fe determinada no la conocen, ni conocen la profundidad. Es decir, de alguna forma están actuando de forma autómata. Sí, están siguiendo la corriente, ¿no? Se están limitando a que les lleve la corriente. Con perdón de la expresión, Alex, como papagayos se están repitiendo de una manera sistemática, pero sin profundizar en la esencia, en la substancia de lo que es su propia tradición. Bueno, pues como yo soy una persona que soy un curioseador de la vida, es decir, tengo curiosidad por la vida, yo creo que eso es importante, no fisgoneo, sino curiosidad, que es distinto, pues, bueno, me gusta profundizar en una tradición y por eso de alguna forma, pues lo mismo que el domingo, estamos en Coruña o en Vigo, que es donde estoy instalado como párroco, ¿no? Y arcediano como sacerdote, pues damos aquí la Eucaristía y repartimos ropa y alimentos a más de 112 familias cada mes con necesidades especiales, ¿no? O inclusive con riesgo de exclusión social, que para mí eso es maravilloso, seas budista, seas ateo o seas lo que sea, ¿no? Lo podemos hacer en nuestra parroquia. Por lo mismo que luego, por ejemplo, pues el miércoles a las 8:30 de la tarde, pues estoy dando una clase de yoga tibetano, o un sábado, como va a ocurrir ahora dentro de poco, pues tenemos un seminario formativo que también formamos a profesionales certificados en yoga tibetano. Bueno, pues estoy enseñando pues una práctica no formativa o un seminario formativo a esas personas y por lo tanto no me voy a poner el clériman ni el alzacuellos, sino que estoy dándoles la clase de lo que es. Es igual que si un médico es al mismo tiempo músico, pues no va con traje de quirófano, con bata blanca, si tiene que ir a un concierto o lo que sea, ¿no? A tocar su instrumento, evidentemente. Yo creo que lo importante, Alex, es que seamos coherentes con lo que hacemos, que no haya división interior, ¿no? Y en ese sentido, si lo sabemos mostrar tal cual, a pesar, reitero, pues de las incomprensiones a veces que surgen del ego, que surgen de la ignorancia, bueno, pues si tú eres feliz con lo que haces, no haces daño a otros, esto es importante, ¿no? Es decir, lo que tú haces es bueno para ti, bueno, pues puedes seguirlo. No es malo para los demás, síguelo seguramente. Pero si es bueno para ti y es malo para alguien, pues es mejor que sea capaz uno de reconsiderarlo, ¿no? Yo creo que la sabiduría realmente radica en escucharlo todo y quedarte con o sea, que hagas un tamizado, que escuches absolutamente todo, que bebas de toda la información que puedas y que te quedes con lo que tú sepas que te interesa y te va a funcionar. Por supuesto, pero para ello, como digo, y como bien has dicho, exacto, coincido contigo, pero para ello hay que conocer en profundidad en dónde uno se mete. Yo siempre digo que yo he practicado, me encanta el deporte, soy también un asiduo practicante de todo tipo de deportes, pero lo hago con seguridad. Es decir, yo he practicado paracaidismo deportivo, por ejemplo, y no se me ocurriría subir al avión para hacer un salto, por ejemplo, en caída libre, si antes no he revisado el paracaídas, si antes no he realizado, por supuesto, que es obligatorio además, el curso correspondiente a través de la Federación de Actividades Aéreas, etcétera. Es decir, si realmente no conozco la materia mínimamente, pues lógicamente tendré primero que prepararme, que estudiar, que informarme y luego practicarlo. Y una vez que lo practico puedo decir, me gusta, no me gusta, es fabuloso, no es fabuloso, pero no podré decir ya categóricamente, eso nos da, esto no es, si yo realmente no lo conozco. Yo creo que eso es realmente lo importante. Habiendo bebido de esas dos vertientes religiosas, por decirlo así, ¿cuál es tu concepto del origen del mundo? ¿Tú en qué crees? ¿Cómo crees que se crea el mundo? Además te lo digo esto porque está relativamente de actualidad, ya que el Papa Francisco, contra todo pronóstico, ha defendido las teorías del Big Bang y de la evolución. Sí, bueno, eso ya estaba ya antes del Papa Francisco, Es decir, realmente, sí, ya antes del Papa Francisco, el evolucionismo como tal ya estaba aceptado por la Iglesia Católica Romana. Nosotros diferenciamos católicos, viene del griego, que significa universal, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo, bueno, dice, yo soy católico y tú eres anglicano. Digo, yo soy católico también como tú, porque somos o tenemos esa tendencia de la misma Iglesia universal. Pero esto ya estaba en la Iglesia, es decir, el Papa lo que ha hecho ha sido pues ser vox populi, es decir, hacer, y además más popular, porque es un hombre muy carismático, es un hombre increíble, ¿no? En ese sentido, podrá ser criticado por la fe o no la fe, pero en el aspecto social, en el aspecto reformador, en el aspecto inclusive de llegar a las personas como ha llegado, es increíble este hombre, ¿no? Bueno, pues el propio Papa lo que está haciendo es ser portavoz de lo que ya
en la Iglesia, en este caso católica romana, pues ya se viene aceptando desde el Concilio Vaticano II, es decir, conciliar la fe con la ciencia, en este caso el evolucionismo, pues para la propia Iglesia católica, pues ya está aceptada. Quiere decir que en absoluto. Para nosotros, en ese sentido, cuando ya la propia Iglesia católica pues ha aceptado el sentido de evolución, es decir, que Dios ha puesto en marcha un mecanismo absolutamente libre, si no, no habría libertad, seríamos muñecos o teleñecos de Dios, ¿no? Bueno, dirigidos como marionetas, se nos ha dado esa libertad, pues lo mejor que se puede conciliar es esa libertad con un proceso de evolución, es decir, de co-creación constante, ¿no? Pues nosotros también seguimos, lógicamente, como anglicanos esa línea, siguiendo pues a otros grandes pensadores y teólogos que en su momento han profundizado y han investigado de una manera muy docta y muy profunda sobre este tema. Desde el punto de vista del yoga, exactamente igual, único que diferimos un poquito, o que en mi caso puedo diferir, y puedo hacerlo porque, como he dicho, soy maestro de yoga tibetano y no maestro de budismo tibetano, por ejemplo, o de budismo de otras escuelas, y es el que, pues, para el budismo, por ejemplo, no existe un Dios creador. No es que no exista, tampoco lo niegan. No me gusta esa definición del budismo como la religión atea, es decir, la que prescinde de Dios. El budismo lo que no es teísta. De hecho, el Buda, como tal, Siddhartha Gautama, se creó y se crió en un ambiente absolutamente teísta, es decir, en el hinduismo, ¿no? Él lo que decía, y esto es importante remacharlo, es que no es necesario profesar o creer en un Dios creador para poder alcanzar la liberación de tu sufrimiento. Él dijo que no es necesario, no ha dicho no existe Dios. Y él lo que ha dicho es que nosotros, si queremos liberarnos de ese sufrimiento, pues tenemos que seguir o practicar pues un camino que es el denominado óctuple noble sendero. Es decir, que es lo que ha derivado de alguna manera las 4 nobles verdades, y el óctuple noble sendero es en lo que hoy conocemos como budismo. Luego hay muchas escuelas que cada uno pues le da sus matices, sus colores, sus símbolos, pero al fin y al cabo es lo mismo, la base, el sustento es el mismo. Por lo tanto, bueno, pues yo suscribo exactamente lo mismo, es decir, una persona que sea atea puede liberarse también del sufrimiento exactamente igual que una persona que sea pues teísta cristiana, que sea budista o que sea de lo que sea, siempre y cuando practique, y esto es lo importante, o siga las directrices de ese camino. Y ese camino es convergente, reitero, desde el yoga, desde el budismo, desde el cristianismo profundo, místico, es convergente con todos. Yo siempre pongo un ejemplo. Aquí, cuando hablamos de profesar una fe determinada, siempre ponemos una condición. O estás conmigo o estás contra mí. Pues no, señor. Es decir, Cristo, por ejemplo, como un ejemplo, lógicamente también de mi propia tradición, vino a estar con publicanos, con prostitutas, con enfermos, con delincuentes. Él vino a estar con todos para entregarles una fe, para entregarles un camino, para entregarse por ellos. Pues esto es exactamente convergente, es un paralelismo pues muy interesante en el que existe, por ejemplo, en el budismo o en el yoga, con la figura del bodhisattva, que es aquella persona normal y corriente como tú o como yo, que dice, pues mira, yo voy a posponer, en el caso del budismo, mi liberación, mi iluminación definitiva, mi salida, como se le dice, del samsara, de esta rueda de sufrimiento humano o del valle de lágrimas cristiano, hasta que el último de los seres sintientes, no solo conscientes, sino sintientes, de todos los animales y de todos los seres humanos, hayan alcanzado su propia liberación del sufrimiento. Yo lo pospongo para estar ahí en el medio, para estar ahí ayudando a que todos puedan alcanzar su propia liberación. Bueno, pues esto es convergente entre el cristianismo, el budismo, o en el caso de mi propia tradición, en el yoga tibetano. Has mencionado varias veces el yoga. A mí es un mundo que me intriga mucho. ¿En qué ha cambiado tu vida? ¿Cómo eras antes de descubrir el yoga y después? Pues fíjate, ha sido como la evolución, ¿no? Hablábamos de la evolución, mira por dónde, pues ha sido así. Es decir, yo antes del yoga, yo lo conocí muy jovencillo. Es decir, yo empecé primero con el Hatha Yoga, cuando tenía apenas 16 años, y fue pues a mediados de la década de los años 70 del siglo pasado. Entonces conocí
a Madana Mohan, conocí al centro Sivananda, a los centros Sivananda, y ahí empecé pues a bucear, ¿eh? Y en aquella época, reitero, Alex, que es importante, que no había Google, no había Internet, no había Skype. Sí. Y tenías que, bueno, si querías como Santo Tomás, tenías para llegar y creer, tenías que meter tú mismo el dedo en la llaga, ¿no? Y entonces empecé ya a practicar, me fascinó estas técnicas que había de meditación, el perfeccionamiento físico, la respiración o pranayama. Y luego la suerte de haciendo un viaje a Barcelona para dar un curso de hipnosis, tenía yo escasos 17 años, había terminado el bachillerato, y coincidió que allí había, paralelamente a este curso que iba a hacer de hipnosis en un centro del profesor Fassman, de José Mi Rocafort, que a mí siempre me interesó la dinámica mental y estos temas, pues había un maestro tibetano pues que iba a dar una serie de enseñanzas. Fíjate que estamos hablando cuando ya ni siquiera el yoga estaba reconocido ni conocido, ni reconocido y mucho menos conocido en España. Bueno, pues ahí conocí a mi maestro, ya para no liarme más, conocí a Tulku Sherin. Este hombre, hubo un flechazo espiritual entre él y yo, y de Barcelona, unos meses más tarde, se vino a Vigo. Aquí estuvo durante 8 años, casi como un maestro personal, y aparte enseñando a otros. Estuvo también como pinche de cocina y como cocinero en un restaurante chino. Me da gracia porque es muy emotivo para mí pensar esto. Y luego tuvo que irse por motivos políticos, pues tuvo que irse a Estados Unidos, donde falleció en la década de los 90. Bueno, pues ahí yo entré en contacto, me enamoré del yoga tibetano profundamente, y esto no digo que sea mejor o peor que otros yogas, que el Hatha Yoga... Pero es que realmente, fíjate, lo que no me ha quedado claro es cómo eras tú en aquel momento. Pues mira, yo lo que era como podía ser cualquier persona cuando tiene 17 o 18 años. Bueno, aunque los de antes eran un poco más ingenuos que los de ahora. Sí, sí, eso es verdad. Aspectos, ¿no? Sí, sí, en sí. otros aspectos. Es decir, yo a los 14 años aún estaba con pantalón corto, ¿no? Yendo a veces al colegio. Pero bueno, quiere decir... Pero en ese sentido, ¿qué era? Pues era con muchas inquietudes, con mis ansiedades, con mis ganas de saber, pues controlando muchos aspectos también, esos venenos de la mente que habla el yoga tibetano, que luego reconocí y que son tan comunes, como son, por ejemplo, el enojo, como es también los apegos que vas cogiendo a las cosas y que te cuesta desprenderte del propio ego, ¿no? Es decir, que de alguna manera te está ahí trabajando y te está esclavizando. Pues yo era... pues como una persona normal, como soy también ahora, quiero decir, absolutamente normal. Pero lo único que va cambiando es que el yoga, en este caso el yoga tibetano, aunque hay otras, reitero, escuelas y corrientes que te pueden trabajar exactamente igual tu conducta, pues me ha ido dando, perfilando herramientas para poder pues mantener, por ejemplo, mi mente más aquí y ahora, hacerme más ecuánime. Ecuánime es menos parcial, ¿no? En mis opiniones, hacerme más tolerante, mantener mi práctica personal alejada a veces de las anticipaciones ansiosas o de las anticipaciones emocionales, es decir, que hable a veces las vísceras antes que la razón. Bueno, pues, ¿cómo era? Era una persona absolutamente normal. Sigo siendo una persona absolutamente normal, que disfruto bien con una cena con los amigos, que puedo disfrutar con un partido de fútbol, aunque no me gusta mucho, pero si los demás disfrutan, yo disfruto. Quizá esa sea la diferencia, que no sufro cuando tengo que estar pues en algún tipo de actividad que no me gusta, pero participo de lo que la gente realmente le gusta, siempre y cuando sea, lógicamente, que sea bueno y que no sea malo en sentido general para los demás. Y realmente lo que me ha dado ha sido un gozo y una, como se dice en el budismo con este neologismo, una completud. Es decir, una sensación de estar haciendo lo que debo, de estar haciendo lo que siento sin contradicción y aún por encima sentir que lo que hago es útil para los demás y que está redundando en beneficio no solo propio, sino en beneficio de los demás. Pues de alguna forma, pues para mí es maravilloso. Por lo tanto, yo te diría algo que digo muchas veces. Es decir, el Javier de hoy, que tiene 57 años, al Javier que tenía 17 cuando conoció el yoga, el budismo y todo esto, pues hay una diferencia, que estoy seguro que hoy en día sería un hombre pegado a un ansiolítico, absolutamente, que pasaría por la vida más ciego de la verdadera visión de lo que es la vida y de lo que hay en nuestro entorno,
que es mucho más rico, mucho más profundo, pues que una moda, pues que un coche, que un partido político, etcétera, y que me ha dado una gratificación tan grande que realmente no concibo, pues ahora en este momento mi vida, si no es haciendo lo que estoy haciendo y entregando lo que estoy entregando. Mira, has dicho que de no ser por eso serías un Javier aferrado a un ansiolítico y tú mismo, pero es que tú mismo me has llevado a un terreno al que yo quería llegar y es al hecho de que se han disparado las ventas de ansiolíticos, se han disparado las ventas de antidepresivos en los últimos años. ¿Por qué no somos felices? ¿Qué es lo que está pasando? Pues de alguna forma es un resumen un poquito de lo que te estoy explicando. En primer lugar, efectivamente se han disparado, pero también hemos disminuido, voy un poquito más atrás, porque yo aún actualmente, no es lo que ha ocurrido hace años y hemos derivado en esto, ahí pues yo suelo viajar, cuando ahora tengo menos tiempo, pero suelo hacerlo, y cuando lo hago, bueno, pues voy a esos países, he estado pues en la Amazonía peruana, he estado en África, he estado en India, he estado en Katmandú, Tíbet, etcétera, ¿no? Y lo que puedes ver es que, en primer lugar, muchos de estos ansiolíticos que toman muchísimas personas no tendrían por qué estar tomándolos. Y muchas personas dirán, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Es una herejía. ¿Cómo es posible que estemos todos metidos en ansiolíticos, hasta niños? Bueno, yo no digo que no sean necesarios en un momento como un puente, ¿no? Pero que no debemos convertirlo como una meta y mucho menos como un camino que nos lleva a esa meta. Y es que hemos ido disminuyendo un poco lo que es la disciplina. Hemos enfocado mal lo que es las gratificaciones, ¿no? Es decir, lo que es la felicidad. El enfoque, yo creo, humildemente lo digo, que es absolutamente incorrecto. Y lo digo porque he caminado con las mismas espinas, en los mismos caminos de grava que está caminando todo el mundo. Por eso me permito hablar por mí mismo, ¿no? Y además porque tenemos cada vez una menor y una escasísima tolerancia a la frustración. Es decir, hoy a los niños, lo estamos viendo, se les trae entre pañales. Ya no se puede uno, pues yo cuando iba con como llamábamos antes, con las rodillas llenas de cromer, de mercromina, porque jugabas, saltabas, te hacías un poquito de daño, aprendías. Pero hoy en día estamos generando una sociedad hiperproteccionista, modelada a todos exactamente por igual, dentro de lo que hoy denominamos políticamente correcto. Tú no puedes disentir de cualquier cosa. Por un lado, paradójicamente, se nos habla de tolerancia y por otro, hay muchísimos intolerantes que cuando tú hablas desde la tolerancia son capaces de fusilarte. Esa escasa tolerancia y frustración que estaba diciendo se ve en que las exigencias en educación, la propia disciplina que se puede impartir en un núcleo familiar, pues ya se ve como algo que atenta contra los derechos y principios de la persona, cuando es al contrario. Cuando realmente, y esto lo podemos ver con un coach o con un entrenador personal, por ejemplo, y con un deportista. Si no se le exige a ese deportista, o si en unos exámenes, si en una carrera, si en una oposición, una persona que quiere ir a las Olimpiadas, por ejemplo, si no se le exige, si no sufres un poquito con la meta de lo que realmente vas a conseguir, esa persona no va a conseguir nada. Seremos todos, pues, absolutamente unos lerdos, iguales todos, con nuestro diploma olímpico, pero seremos, pues, 52 millones de olímpicos, y eso no se trata de eso. Aquí estamos confundiendo la excelencia con la uniformidad. Y realmente yo creo que lo importante es que tengamos siempre referentes, que tengamos una disciplina. El yoga, por ejemplo, es disciplina. Tú tienes que sudar un poquito la camiseta, pues si quieres bajar un poquito de peso, tienes que usar esas zapatillas o utilizar esa cinta que tienes para correr y no la uses solo como perchero. Tienes que sudar un poquito y no te pueden decir sudar es malo. Por lo tanto, yo creo que en nuestra sociedad hemos confundido profundamente la velocidad con el tocino, que no tenemos realmente un referente de lo que es la verdadera felicidad, que hemos confundido todo y hemos pasado pues de una cruenta dictadura, por ejemplo, que es verdad, a una absoluta y tonto pues populismo común en el cual pues tú no puedes sufrir, tú no puedes sudar, tú tienes que pasar aunque sea un curso a otro suspendiendo, tú puedes hablar como si fueses un teleñeco o como fueses el del tal, sin necesidad de que te exijamos un poquito para que te perfecciones si quieres seguir una carrera universitaria. Y nos han intentado hacer a todos uniformes, pero eso no es una uniformidad en la diversidad. Eso es una absoluta, desde mi punto de vista, tontería. Es decir, si tú quieres evolucionar como persona, como padre,
como empresario, como trabajador, como yogi, como universitario, tienes que exigirte. Y en tu entorno, si las personas te quieren, y yo lo digo con mis alumnos de yoga, tenemos que exigirles. Yo le tengo que exigir a esa persona y luego con el paso del tiempo, esa persona te va a decir gracias de verdad por darme disciplina. Y dar disciplina no es convertirte pues en un esclavista, en coger el látigo y de alguna manera flagelar a los que tienes bajo tu enseñanza. Bajo tu enseñanza, tú estás a la par con todos, pero tu enseñanza tiene que estar por encima. Pues esto es lo que yo enseño y esto es lo que yo he visto que gracias, digamos, a este camino de disciplina, de trabajo, de transformación, que es igualdad, por supuesto, que todos somos iguales, pero también somos diversos y también todo el mundo tiene sus distintas capacidades dentro de nuestro desarrollo físico, social, etcétera, para poder alcanzar distintas metas, porque todo el mundo va a ser un universitario. Pues unos harán muy bien una formación profesional o inclusive un certificado de profesionalidad, porque son muy buenos cada uno en lo suyo y pueden triunfar exactamente igual. Pero no para que todo el mundo tenga que ser un universitario facilón y que se le faciliten las cosas para llegar a la universidad, seamos todos unos bachilleres absolutamente incultos y estamos a la cola de la educación. Y yo creo que eso, por encima de partidos políticos, por encima de ideologías, tenemos que reflexionarlo. Y a mí eso me lo ha ayudado muchísimo, pues la meditación diaria, el yoga. ¿Por qué? Porque me hace observar. Me hace ser un observador imparcial y no un observador parcial, un observador que toma de alguna manera partido según sus emociones, porque nos embargan las emociones, y lo bueno que te hace el yoga o lo que te hacen estas prácticas de meditación es observar desde fuera. Observar inclusive cómo tus emociones a veces pues te esclavizan, cómo te embargan las emociones y cómo te hacen ser de una manera que no debería ser. Porque cuando yo tomo partido por algo de una manera ciega, me estoy apartando de otros. Y esto es la lucha eterna que estamos viendo. La lucha de clases, la lucha de partidos, la lucha económica, empresarios contra obreros, sindicatos contra empresarios. Cuando la transformación tiene que empezar por uno mismo, con una seriedad personal y partiendo de unos mínimos. Y esos mínimos es lo que estoy tratando de explicar en este espacio. Esos mínimos son que si no partimos de la base a un bien común, a un beneficio común, a decir, bueno, pues yo, si quiero de alguna manera convivir en una comunidad de vecinos, pues tengo que ceder en unas cosas, y otras cosas tendrán que ceder y aplicarlas todas en común, aunque nos cueste, porque si hay que cambiar la fachada y tenemos que apretarnos el cinturón y que aligerar el bolsillo, tenemos que hacerlo todos porque es un bien común. No es el bien del que vive en el ático, que es al que le cae el agua, sino que le cae el agua del ático, pero también poco a poco se va filtrando y nos va a afectar a todos. Ah, no, eso es cuestión del ático. Ese cambio en la percepción de nuestra visión personal de la realidad y también de alguna forma, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos en una sociedad, eso es importantísimo trabajarlo. Y no se hace porque uno es muy fácil, entra como un centro comercial, digo, me gusta esto, me lo quedo, y esto que me gusta menos, pues no me importa, y yo critico el que lleva eso, porque como a mí no me gusta, y hoy en día con las redes sociales te haces dueño y señor de tu conocimiento y de tu sabiduría y de tu ego, pues todo el mundo hace y todo el mundo pontifica y todo el mundo, pues no señor, es decir, tenemos que trabajar. El yoga, el conocimiento, la sabiduría empieza por la transformación personal. Incluso en aquellas cosas que yo tengo que pensar y trabajarlas y que menos me van a gustar, que son mis intolerancias personales. Y todo el mundo tiene sus demonios o sus esqueletos en sus armarios guardados. Entonces tenemos que enfrentarnos a ellos y decir, pues yo tengo que sentarme, tengo que respirar, tengo que vaciar. Eso lo que pasa, Javier, es que si a día de hoy uno de los problemas es que no, por ejemplo, no practicamos la meditación, no conocemos el yoga, antes mucho menos que ahora. Ahora a todo el mundo le suenan esas cosas, pero antes, cuando por lo menos no se despachaban tantos ansiolíticos y antidepresivos, la gente conocía muchísimo menos el yoga y le sonaba cosas raras de otros países. Y fíjate, y sigue sonando, es decir, a mí me da mucha gracia cuando el yoga, que es más que un camino físico, de actividad física y deportiva, pues es un camino de transformación personal, ¿no? Uh-huh. Es un camino de trabajo interior, es un camino de transformarte en beneficio de los demás, no solo en tu beneficio.
Es decir, si yo cambio, y yo cambio para bien, si yo me hago más tolerante, si yo me hago una persona pues muchísimo más coherente, que tengo mayor compasión, que tengo mayor empatía, pues lógicamente lo que voy a conseguir en mi entorno, en ese sentido, bueno, pues es que sea beneficioso para todo el mundo, ¿no? Por eso, de alguna forma, esto sería lo que yo denomino el camino, en que el yoga que esté desvestido, de alguna forma, pues de todo eso que de alguna manera ahora se ha tratado de ver como una actividad solo física, como una especie de estilismo personal, que no es así. Yo lo que infiero de todo lo que has dicho es que la respuesta a la pregunta de por qué no somos felices ahora y por qué se han disparado las ventas es que nos hemos ablandado. Sí. No, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ablandado y endurecido. Es decir, ha sido, como digo yo, la antítesis, ¿no? Los dos polos. Nos hemos ablandado en nuestra propia exigencia personal, solo nos sabemos mirar el ombligo, y esto endurece nuestra percepción de la realidad, esto nos separa de los demás, esto hace que todo el mundo, fíjate, y yo lo digo, Alex, una sociedad no se mide por cuántos ordenadores tengan las casas, por qué maravilla de I+D en desarrollo tecnológico. Una sociedad, por ejemplo, está fallando cuando están dando una paliza a un adolescente, a un chico, una niña, y están grabando con su teléfono móvil y todo el mundo lo acepta, y luego lo suben a las redes. Una sociedad que ocurre esto con bastante frecuencia, o que hay un bullying, por ejemplo, y que incluso en muchos colegios ese bullying lo ningunean, intentan eludirlo de alguna manera, porque no es políticamente correcto o les puede ir en contra del prestigio, pues eso es un problema. Eso es realmente un problema que hay que ver por encima del conocimiento. Una cosa es conocimiento que se puede adquirir. Yo siempre digo, bueno, ahí tienes Google, pues ahí puedes entrar y en Wikipedia encontrarte un montón de cosas, ciertas, menos ciertas. Eso iba a decir, tampoco os fiéis, claro, tampoco os fiéis. No, que no hay que fiarse, por supuesto que no. Pero la sabiduría es otra cosa. Y la sabiduría no va con la cultura, no va con el conocimiento. Entonces, esto es algo que realmente debemos pensar. Una sociedad como la de hoy, en la cual de alguna forma hemos llegado a un punto en que parece que en los 90 estaba todo, qué maravilla, se cayó pues todo el telón de acero, estamos todos viviendo una especie de kumbaya, ¿no? Bailando todos juntos, y vemos a lo que ha llegado. Es decir, estamos observando hoy en día, inclusive, quién llega a ciertos, digamos, estados de poder, ¿no? O presidente de ciertas naciones, no digo nombres, pero ya me entendéis, ¿no? En general. Entonces, y muchos se llevan las manos a la cabeza. Digo, ¿pero para qué te echas las manos a la cabeza? Si tú eres parte. Digo, ¿cómo? Sí, tú eres parte. Todos somos parte, porque el ser humano, la sociedad de ayer, de hoy y de mañana, es un tejido, como se dice en orientalismo, la red de Indra, en la cual si yo muevo aquí o hago aquí algo, estoy creando un tejido que se va entretejiendo con el resto. Aunque no lo vea, todos estamos absolutamente relacionados. Si tú eres un tirano en tu casa, si tú has sido un tirano en el colegio, si tú eres una persona tibia, una persona que, como pasó también en la Alemania nazi, que bueno, tú como ahora vives bien y ha venido aquí un señor de bigotito que ha sacado a través de una economía de guerra, pues tú no te implica, no te importa lo que ese señor haga. Bueno, pues tanto por activa como por pasiva, tú eres responsable de lo que venga después. Por lo tanto, en este sentido creo, y tú antes lo decías, es decir, ¿cuál es el enfoque de la felicidad? Pues que lo hemos cambiado. El enfoque de la felicidad es, si aquí realmente hay gente que sufre, vamos a intentar todos consensuar un camino de ayuda mutua. Es lo que el Dalai Lama define muy bien como compasión idiota. Es decir, te viene bien portarte bien, nunca mejor dicho. Es decir, te va a hacer muy bien ser una persona compasiva y comprometida con los demás, porque esto a la larga va a redundar en tu beneficio con creces. Es decir, te va a dar muchísimos más intereses que cualquier banco. Por lo tanto, es importante que tú, aunque lo veas con tus ojos viscerales, con la ignorancia, el ego y la ira, que son los tres venenos básicos que nos gobiernan, pues si tú lo ves así y piensas que tú, con ser individualista, con acumular dinero, con acumular honores, con que tengas tus palmeros en tu entorno, aunque sean muchos, eso no te va a dar la felicidad, y mucho menos le va a dar la felicidad a los demás. Y esto es lo realmente importante. Hay un mensaje común
implícito y explícito en casi todas las tradiciones. Yo siempre digo algo muy importante, Alex, y agradezco que me hayas dado la oportunidad de entrar. Por eso me estoy explayando un poquito, porque sabemos lo que es el tiempo en estos medios. Pero realmente para poder llevar el mensaje. Es decir, aquello, a mí me gustaría muchísimo que la gente pues empezásemos a pensar, primero, en que aquello que hago, aquello que aprendo, aquello que digo, todo lo que digo, lo que hago, pues tiene una repercusión que nunca sabemos, nunca, y voy a poner un ejemplo rapidísimo, pues lo que nos va a llevar en el futuro y las consecuencias sobre todo que va a tener. Por ejemplo, ¿no? Pues ves que hoy la gente escribe y todos se ponen a fusilar muchísimos, ¿no? Pues casi como torquemadas, ahí, erguidos detrás de una pantalla de ordenador, sintiéndose los dueños del mundo y de la verdad, y empiezan a acribillar, empiezan a arengar, empiezan a decir y a lanzar unas diatribas tremendas contra una persona en particular o un grupo de personas sin importarle las consecuencias, y realmente eso es tremendo. Hemos visto inclusive que ha llevado a personas al suicidio. Es decir, que hemos desestructurado realmente nuestra capacidad de armonizar nuestro tejido social. Tenemos que hablar más, no solo por Facebook, sino en persona, tener en cuenta el poder que tiene una palabra, el poder que tiene una palabra escrita o una palabra dicha con nuestra voz. Y pongo un ejemplo. Un día acababa de dar una conferencia y estaba tomando una infusión con unos compañeros míos y unos periodistas aquí en Vigo, y se acerca una mujer y me dice: buenas, ¿es usted Javier Ackerman? Digo, pues sí. Estaba de pie, nosotros sentados. Me digo, no se preocupe, solo un momento, ¿puedo decirle algo? Y todo se hizo un silencio, y yo lo primero que pensé es, madre mía, será un paciente que he curado mal y que me viene a decir algo, yo qué sé, pues no te esperas, ¿no? Bueno, pues yo dije, por supuesto. Me dice, ¿y usted se acuerda que estaba dando una conferencia sobre vida después de la muerte? Y bueno, una serie que hace unos, pues sí, me acuerdo. Y que cuando terminó también yo me acerqué a usted, pues digo, pues mire, no me acuerdo, pasan por mi vida tantas personas que no me acuerdo. Esto ya pasó hace unos 25 años. Y me dice, bueno, pues le voy a decir algo, mire, usted, yo le dije que tenía, si me podía dar un consejo, que tenía un problema, y usted me escribió en una servilleta, hago un paréntesis, lo suelo hacer con frecuencia, cuando alguien me pide algo, estoy a lo mejor en una boda, me piden alguna cosita y bueno, pues se la doy. Me escribió algo en una servilleta y me estuvo agarrando la mano con la suya y me estuvo dando un consejo. Pues tengo que decirle que yo ese día pensaba tirarme por el puente de Randes, ¿sabéis que es el puente aquí que hunde? El de Vigo, sí. El de Vigo, ¿no? El morrazo, ¿no? La pensión del morrazo. Dice, pues yo tenía pensado tirarme por el puente y gracias a eso, pues no me tiré y vengo a darle las gracias. ¿Le puedo dar un beso? Hubo un silencio y a mí me temblaba, se me cayó hasta realmente la infusión, ¿no? Y en ese momento en que esta señora solo vino, porque me vio en una conferencia, se acordó y me vino a dar las gracias, agradecimiento, qué palabra, las gracias, pues yo me quedé y los que estaban a mi lado me decían, Dios mío, Javier, esto es una enseñanza, y en ese mismo momento yo tomé conciencia plena, no solo conocimiento, sino conciencia interiorizada del poder que tienen las palabras. Porque al mismo tiempo que agradecí haber, entre comillas, dedicado mi tiempo a esa persona en aquel momento, también reflexioné y medité pensando, ¿y a cuántas otras yo no le presté esa mínima atención, aún sin saber los efectos que iba a tener, lógicamente? Y a lo mejor, bueno, pues no que se hayan tirado, ¿no? Pero a lo mejor están enganchadas a un ansiolítico o han llevado su vida. Es decir, me di cuenta de la importancia enorme que tienen nuestras palabras, nuestra actitud con el entorno. Y por lo tanto, desde entonces, y esto ya hace unos 25 años, estoy cada vez más atento a lo que digo, más atento a lo que hago, porque sé que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestro comportamiento, va a tener un efecto increíble, destructor o constructivo en los que están en nuestro entorno. Y esto es algo que yo intento imbuir y yo intento enseñar tanto en la iglesia, como en el caso de mi parroquia, o también en mi escuela de yoga. Javier, ¿es más feliz el ignorante? Te digo. Es que es una pregunta que yo me he hecho tropecientas veces. ¿Cuánto
no sé si la palabra es sabio, pero cuanto más consciente eres, cuanto más sabes de la vida, cuanto más consciente eres de los avatares que conlleva vivir, no encuentras más razones para preocuparte y para venirte abajo. Bien, es una buenísima, y te lo digo de verdad, Alex, una muy buenísima pregunta. En primer lugar, porque hay que diferenciar quién es ignorante. Es decir, no son indoctos o incultos. Hay que diferenciar lo que es la incultura con lo que es la ignorancia, ¿no? Hay muchos incultos, es decir, que no tienen realmente una formación académica determinada, pero que son inmensamente sabios. Ahí tenemos a muchos abuelos y abueletes y abueletas de los pueblos, o ese portero de tu propio edificio, que sin tener una formación tienen una profundidad, tienen una capacidad de escucha, una capacidad de poder entregarte un conocimiento, ¿no?, desde su propia experiencia, desde su propia sabiduría, que no lo tienen muchísimos catedráticos o muchísimas personas con cientos de títulos, ¿no? Por lo tanto, no es que el ignorante sea más feliz, no es que el conocimiento nos haga más, de alguna manera, que nos haga sufrir más, sino que hay que diferenciar qué tipo de conocimiento. Fíjate, yo lo que veo, y hablo a nivel personal, que en este momento de mi vida ya no busco como en su momento, cuando era un jovencillo con muchísimas cosas, pues hacer esto, pues trabajar para esto. Yo ahora lo que he aprendido a hacer y me han enseñado mis maestros, me han enseñado la vida, ¿no?, y me ha enseñado mi práctica de yoga y del misticismo cristiano, es el hecho de vaciarme. Es decir, si no creamos espacio dentro, seremos como un disco duro que está absolutamente atestado, que está repleto y que ese ordenador se va a bloquear, se va a colgar, ¿eh? Y esto es importante. Si queremos tener paz y felicidad, no es llenarnos de conocimiento, que está bien, el conocimiento debe ser algo que nos ayude a vivir en sociedad, que nos ayude a desarrollar, como decimos dentro del óctuple noble sendero del budismo, pues un medio de vida correcto. Es decir, tú tienes que estudiar para desarrollar un medio de vida correcto, pues artesano, científico, lo que sea, y además con dignidad y con absoluto respeto en el entorno en el que se mueve. Pero a partir de ahí tenemos que aprender a vaciarnos. El cristianismo místico tiene una definición que es kenosis, es decir, vaciamiento interior. En el budismo es alcanzar la vacuidad, que no es el vacío. Es decir, la vacuidad no es estar exentos, no es estar vacíos de todo, sino de alguna manera ver que nuestra verdadera personalidad es interdependiente, es decir, que todos necesitamos de todos y que no hay un yo inherente, que yo soy un constructo, yo soy algo que ha sido elaborado en base a una cultura, a una enseñanza, porque nací, por ejemplo, en un país determinado y no en otro. Si hubiese nacido en Afganistán, etcétera, seguramente sería, y no me llamaría Francisco Javier, sino de otra forma, que hasta el nombre que me han dado me lo han puesto, que no lo he escogido, etcétera, etcétera. Entonces, esa ignorancia es la que tenemos que, de alguna manera, destruir. Destruir ese yo inherente, de que yo estoy por encima de los demás, de que yo soy un ser aislado del entorno. La ignorancia se nutre del ego. Esta frase es tuya. Absoluto. Pues es exactamente lo que estoy explicando. Y se nutre, se alimenta, bueno, pero de alguna manera bestial. Entonces lo que tengo que ver y lo que tengo que pensar es, primero, destruir la ignorancia, que es el veneno principal de la mente, junto con, como he dicho, el enojo, la ira, y junto con el apego. El apego no es el deseo está muy bien. El problema es cuando deseamos algo y nos aferramos a ese deseo. Es decir, si yo voy a tomarme hoy una tarta, aunque no soy de postres, lo reitero, pero bueno, pues vamos a tomar una tarta, disfrutamos de esa tarta, disfrutamos pues de esa reunión. El problema está cuando se me genera sufrimiento porque tengo miedo de que se termine o tengo miedo de que no tenga más tarta mañana. Ese es el problema. Entonces, el problema no es disfrutar o privarme de disfrutar. Hay un deseo noble, es un deseo muy normal, que es disfrutar, y voy a disfrutarlo mientras lo tengo. Ahora, no voy a estar anhelando la pérdida de ese objeto de deseo, sino que mañana ya me traerá otros disfrutes o no. Ese es un poquito el camino. Por lo tanto, es importantísimo saber que si no aprendemos un poco este camino de vaciamiento, ¿no?, de kenosis, de vaciamiento interior, para poder llenarnos de mayor presencia, de mayor capacidad de observación, de mayor análisis no contaminado emocionalmente. Ahí está el ego detrás, lógicamente. Si podemos ver las cosas, como dice el Vipassana, ¿no?, tal como son,
es decir, como podemos ver las cosas tal como son, respirar y disfrutar de las pequeñas cosas, Alex, que realmente cuando alguien dice, me aburro, esto no me gusta, vemos que la acumulación, la posesión de elementos materiales, y ahí incluyo también los intelectuales, etcétera, pues no sirve de nada, porque al final te das cuenta de que se siguen anhelando más cosas. Pasa como a Imelda Marcos, ¿no? A la ex mujer del dictador de Filipinas, que tenía, cuando leí en su momento, 2000 y pico pares de zapatos y no sé cuándo, digo, pero vamos a ver, 2000 y pico, a mí eso no me entra en la cabeza. Es decir, ¿cómo vas a disfrutar teniendo tanto? Si disfruta más, como he visto, aquellas personas que teniendo nada, poquitas cosas, pues le dan una utilidad, le dan un agradecimiento precisamente porque son útiles para que en su vida se genere espacio, ¿no? Y puedan también compartir. Mejor le vendría repartir esos zapatos con los tantos hambrientos que había en su momento y que sigue habiendo en Filipinas, ¿no? Entonces, un poco el camino sería este. Es decir, el conocimiento está bien. Estamos en una era del conocimiento y en tu profesión tienes que conocer como yo en la mía, por supuesto. Pero la sabiduría es otra cosa. Y a través de la sabiduría solo se puede llegar a través de vaciarnos, pero vaciarnos de prejuicios, vaciarnos de emociones aflictivas que nos cierran la razón, vaciarnos de todo aquello que ocupa un espacio, lo hablaba antes al inicio, como un síndrome de Diógenes, ¿sabes?, que nos cierra la luz, ¿eh? Y sobre todo trabajar en pro de vivir cada momento con agradecimiento, ¿no? Con esa gratitud, viene de gratia, que significa gratis, aquello que se nos da gratis, pues ver que cada día ese sol, esa lluvia, esa sonrisa, esa ayuda que puedas dar, pues es lo único que te vas a llevar de este mundo, porque el resto, y sé que esto es muy manido, se ha hablado mucho al respecto, pero poco se ha interiorizado, porque si lo hiciésemos, pues otro gallo cantaría, pues que el resto es vanidad de vanidades, que el resto todo queda absolutamente aquí. Que vivir cada momento, Alex, con plenitud, como ahora estoy haciendo este programa contigo y no estoy pensando lo que voy a hacer después, ni lo que estaba haciendo antes. Estoy abriendo mi corazón, mi mente y mi cuerpo, las tres puertas, mente, palabra y cuerpo, lo estoy abriendo absolutamente a este espacio porque sé que puede llegar a ser útil, no porque yo tenga la verdad, pero por lo menos porque sé que alguna de las semillas que estoy diciendo puede llegar a ser útil a alguien. O a alguien le puede cabrear también, o le puede, pero eso es bueno porque agita un poquito también pues el diálogo, agita un poquito también la conversación y agita también un poquito las aguas a veces demasiado calmadas, de calma chicha de tus convicciones. Y a veces es bueno que venga un temporal, porque como decía mi maestro y mi actual maestro, el gurú Lama Norbu, decía, pues donde mejor se curte un buen capitán de un barco es en una tormenta, no una calmachicha, ¿eh? Estaba oyendo ahora lo que decías de vivir el momento y me estaba acordando de una viñeta que siempre me viene a la cabeza cuando hablo con alguien de la felicidad. Es una viñeta que me encontré en las redes sociales y que se titula ¿Por qué tu perro es feliz y tú no? Y se ve a una persona paseando a su perro, un dibujo de una persona paseando a su perro, y en la primera viñeta sale el globo, el típico globo que en los cómics representa el pensamiento, sale de la cabeza de la persona que está paseando el perro y se ve la casa, las facturas, el coche, los ligues, la ropa, y al lado se ve la viñeta, la misma viñeta, pero en este caso sale el globo del pensamiento del perro, y el perro lo que tiene en ese globo es que está paseando con su dueño. Tiene la misma imagen en pequeño, que es él paseando con su dueño. Y es que me parece tan simple como precisa, adecuada. Yo creo que esa es la felicidad. Pues Alex, chapó, y te lo digo, es que es eso. Precisamente es eso. Muchas personas creen que simplificar nuestra mente, nuestro pensamiento, es hacernos o ignorantes o es hacernos idiotas. Y no se trata de eso. Precisamente tener la cabeza tan llena de preocupaciones, de hipotecas, de cuestiones, no damos tregua. Fíjate, la neurociencia dice que tenemos un promedio entre 70 y 80.000 pensamientos todos los días. Lo dice la neurociencia, y no soy del EPE, no estoy exagerando, ¿eh? Entre 70 y 80.000 pensamientos diarios, de los cuales la mayor parte de los mismos son inútiles, ¿no? Son inútiles, absolutamente. Y aparte que generan, bueno, primero que no suelen
por ventura tampoco, cumplirse, los que son los denominados anticipativos, ¿no? Peligros, cosas que van a venir. La ansiedad, ya a no se grandes cum- rasgos, sí. Efectivamente. Otros son o de origen erótico, que también, o sencillamente anodinos, que están creando espacio. Es como decía, como se dice hoy en día, ¿no? Dentro de lo que es la magnificación de lo que son tu espacio vital. Es decir, si tú tienes algo en tu desván que en el último año no has precisado y tienes ahí una caja y no sabes lo que tiene, tírala porque no la necesitas. Te va a surgir el deseo y la necesidad cuando veas lo que tienes dentro. Acumulamos cosas que crean espacio en nuestro disco duro. Entonces, por lo tanto, y esto es muy importante, pues es, como tú has dicho muy bien, alegóricamente, como esta, que la conozco, que es magnífica, como esta viñeta, ¿no? Que se ve Vale, con te iba a decir, te la voy a mandar, que ahora ya me hace ilusión que la veas, pero la conoces, vale. No, me la envías igual, que la vuelvo a ver, Sí, sí. porque no sé dónde, pero que sí la conozco y que efectivamente, es decir, el perro está disfrutando de su paseo, mientras que el amo, en vez de disfrutar del paseo con su perro, pues está dándole vueltas a la cabeza, pues a la hipoteca, al trabajo, al amante, al novio, a la novia, lo que sea, ¿no? Y realmente esto es, bueno, pues una especie de ejemplo, un símil de lo que ocurre realmente en nuestro entorno. Si pudiésemos un poquito mantener nuestra mente más en el centro, más centradita, nuestro pensamiento más en el aquí y en el ahora, reconectar a través de técnicas sencillas que hay a través de la respiración, conectar, por ejemplo, lo que llamamos estímulos señales, es decir, pues un piticlín que nos suene de un WhatsApp que entra, acuérdate de respirar. Pues sencillamente, cada vez que te entre un sonido de un teléfono, de un móvil o de un claxon del tráfico, recuérdate de estar presente, respira, sencillamente no hagas nada, respira, expande un poquito el diafragma y mantente ahí presente, haz una coherencia, ¿no?, contigo mismo, dentro de tu espacio vital, poquito a poquito, porque hay que empezar, lógicamente, como aquel que intenta ser pues un gran atleta de maratón, pues no puede empezar a correr los 42 kilómetros de una atacada. Tendrá que empezar, pues primero comprando las zapatillas, sabiendo un poquito cómo correr, y luego empezará pues haciendo, aunque sea 500 metros. Pues es lo mismo. Es decir, que tenemos en nuestra mano, igual que hay cosas que nos hacen sufrir y pensamientos que acumulamos, pues podemos de alguna forma también hacer, como dicen los tibetanos, un chot, que significa cortar, y unidireccional, es decir, mantener una dirección más fluida, como un tráfico que eres capaz de sacar de un embotellamiento, ¿no?, de tráfico y saber darle fluidez. No se trata de cortar todos los pensamientos, porque eso ya lo hicieron en 1789 cuando comenzó la Revolución Francesa y se llamaba guillotina. Es decir, es la única manera de cortar los pensamientos, pero sí vehiculizarlos, sí darles una dirección de forma que puedas mantenerte presente, observando el propio flujo de tus pensamientos y ser consciente de alguna forma de lo que ocurre en tu entorno y dentro de ti. Eso es lo que hoy se ha popularizado también de una manera también muy mercantil, pero bueno, pues muy útil también en otros aspectos en su práctica, que es el denominado o la denominada mindfulness. La atención plena, ¿no? Que no es descubrir nada nuevo. Cuando Kabat-Zinn, que es uno de el que ha popularizado esta técnica, ¿no?, un científico estadounidense, lo único que ha hecho ha sido recoger las técnicas de meditación y atención plena. Fíjate, en yoga tibetano se llama Drenshi y en el hinduismo, en sánscrito, se les llama Vipassana, etcétera. Pues lo que ha hecho ha sido quitarle ese halo, esa vestimenta simbológica, espiritual, y sencillamente, digamos, revestirla de neurociencia. Esto es lo que es el mindfulness, ¿no? Bueno, pues que me parece fantástico, ¿no? Pues, y de hecho, cuando hay un taller de meditación, de atención plena, de mindfulness, pues ves que de alguna forma cada vez la gente va acudiendo con un mayor interés. Estamos en un momento, y te lo puedo decir, Alex, muy de florecimiento, de esa búsqueda espiritual. Igual que en los 70, pues empezó esa explosión, ¿no?, ese punto de inflexión del yoga y de las técnicas de meditación. Luego bajaron un poquito con la llegada de esta época yuppie, de la búsqueda de la excelencia económica. Y luego, bueno, pues la vida va por ciclos. Pues ahora estamos en un momento, y te lo digo porque lo veo en mis cursos, lo veo en las conferencias, en los talleres que hacemos, pues estamos en un momento de hambre espiritual que no religiosa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, de búsqueda de lo trascendente, de búsqueda también de herramientas que, además de las pastillas, que no entro en debate si son o no necesarias, como he dicho, muchas pueden ser un puente, pero no deberían ser un camino, y están buscando
dentro de sí. Es decir, y que les enseñen a que esos mentores, esas personas, esos facilitadores, como se les denomina ahora, pues puedan enseñarme qué herramientas tengo para trabajar, pues de alguna forma, mejor en mí mismo y ayudar a que mi propio comportamiento ayude a otros también a que estén mejor en su entorno. Porque, por ende, si yo cambio, y esto lo veo, de verdad, Alex, lo veo todos los días en la consulta, en mi consulta privada, lo veo en la escuela de yoga, lo veo en mi parroquia. Si tú cambias, si tú te vuelves un poquito más paciente, más observador, si tú desarrollas más la empatía, es decir, la sensibilidad de ponerte en el lugar de los demás, si tú aprendes un poquito a controlar el impulso de saltar cuando alguien está hablando antes de escucharlo, estás generando un milagro. El verdadero milagro del cambio en una sociedad empezaría por ahí. Y en petit comité, es decir, en pequeños grupos, yo lo estoy observando todos los días, me llegan, pues a través de mis redes sociales, en emails, a nivel personal me lo dicen, y tengo testimonios miles, y no exagero, Alex, de personas que han dicho, fíjate, con mi suegra que la tengo en casa cuidando, pongo un ejemplo rápido, que era una tirana, que no hace... Cambié yo mi visión sobre ella y sin hacer nada, después de haber luchado durante años para intentar que mi suegra se diese cuenta de que era una egoísta, de que nos estaba esclavizando, empezó a cambiar cuando yo cambié mi actitud. Y ese es el milagro que tenemos que ver, que si no cambiamos nosotros, pero cambiar de una manera ecuánime, de una manera profunda, de una manera plena, pues es imposible que se genere el cambio, porque siempre estamos exigiendo a los demás, exigiendo a los políticos. Si hay corrupción, es que hay corrupción en nosotros. O por lo menos esa corrupción es dejar que esa corrupción siga. Si tú eres capaz de defraudar aunque sea €1, y esconderlo, o robar ese eurito de aquí, o hacer ese pequeño chanchullo que estás haciendo, luego no me vengas farisaicamente a rasgarte las vestiduras diciendo, fíjate cómo esos han robado no sé cuántos millones. No hay diferencia. Ellos porque han tenido oportunidad. Y tú has tenido una oportunidad de €1 o de 1.000 euros o de 100 euros. Y ese es el cambio que debemos desarrollar. Y no señalar la enfermedad y al enfermo como lo mismo. Es decir, tengo un gran amigo que decía, es médico y que está además en misiones, ¿no? Y él decía, a mí se me viene una persona con la úlcera de Burundi o con una tuberculosis, no le voy a decir tuberculoso, no le voy a insultar, voy a decir, no, el problema que tiene es la tuberculosis, es un bacilo, no es lo que él está sufriendo. Voy a intentar enseñarle cómo puede salir de esta enfermedad. Pues aquí hacemos al contrario, aquí estamos insultándonos. Es como si a una persona, pues me parece muy bien que se le denomine corrupto o que se le denomine infame, cada uno hace libremente lo que quiera, pero no es el camino. Aquí el camino es, ese corrupto tiene tu misma naturaleza. Ha tenido probablemente tu misma o mejor o peor educación. Ha tenido también unos padres. Lo que pasa es que ha tenido otras oportunidades en las cuales se ha desviado porque no ha conectado realmente con las necesidades ni personales reales, sus metanecesidades, ni con las de los demás. Por eso el único camino que podemos seguir para eliminar corrupciones, para eliminar estos lacres, estas lastras, ¿no? Estas heridas, estos estigmas sociales, es empezar primero tú a ver tus propias miserias. Y tenemos que ser absolutamente sinceros. Eso se trabaja en meditación. Eso se trabaja en los ejercicios, por ejemplo, de yoga, de transformación o de contemplación en el cristianismo. Hay muchos caminos, no hay uno único. Pues cuando uno es sincero consigo mismo, tienes que empezar a ver tus propias miserias. Es decir, mira el reflejo en tu propio espejo. Y a partir de ahí, empieza tú a transformar primero tus miserias, antes de intentar pontificar y señalar, adoctrinar y mucho menos ejecutar a los que tienen probablemente muchísimas veces menos pecados que tú. Como decía nuestro Señor, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Cuando hablamos de corrupción estamos hablando, bueno, de un problema de avaricia. Yo lo que creo es que un factor clave de la... Bueno, no es que lo crea, es una cosa que quiero preguntarte. Y es que un factor clave de la infelicidad en estos días es la ambición, un exceso de ambición, un tengo que llegar a, tengo que tener... Sí, efectivamente, bueno, pero todo surge, Alex, por lo mismo, por la necesidad de llenarnos y no de vaciarnos de lo superfluo. Al fin y al cabo, ¿qué es la ambición? Fíjate, alguien tiene ambición en el buen sentido, que es una palabra
que está, pues casi es un anatema a nivel social, y yo no lo veo mal. Y fíjate, si yo no tuviese ambición por haber estudiado yoga tibetano, pues no hubiese desarrollado hoy en día el camino que he desarrollado. La ambición, el problema es el enfoque en donde tú proyectas esa fuerza, esa motivación que se llama la ambición. El problema es en dónde enfocamos esa ambición. Es decir, yo muchas veces le digo a mis alumnos, hay que ser ambiciosamente justos. Es decir, yo debo tener la ambición. ¿Qué es la ambición? Pues la necesidad que tienes de alcanzar un objetivo que va a redundar en beneficio propio, sea material, sea físico, sea espiritual, no solo económico y material. Pues la ambición no es mala. Es decir, si no tuviese, por ejemplo, muchísimos de los científicos que han tenido en su momento ambiciones, no hubiésemos descubierto la penicilina, las vacunas, etcétera, etcétera. La ambición no es mala de por sí. El problema es cuando, como decía antes, ergo nos aferramos a esa ambición y le hacemos algo único. Es decir, solo deseamos nosotros comernos el pastel y no repartir el pastel, como decía al inicio de la conversación, con los demás, en beneficio de los demás. Por lo tanto, la ambición en sí misma no es mala. La ambición es una herramienta que cuando alcanzamos un objetivo que sea bueno para ti y bueno para los demás, para tu entorno, o por lo menos que no sea lesivo para los demás, tienes que aprender a desprenderte de ella. Esto es algo importantísimo. Aprendernos a desprender de ella. A que cuando llegues pues a tu casa, cojas la mochila en la cual tienes ahí la ropa sucia, la cantimplora y un montón de cachivaches, pues coges la mochila, la vacíes y la guardes. Y no llevar la mochila todo el día encima y cargándola de cosas. Por lo tanto, el problema no es la ambición. El problema es el enfoque que a través del ego, a través de necesidades egoicas, necesidades absolutamente oscurecidas, enfocamos una maravillosa fuerza de la motivación, que es la ambición. Por lo tanto, no confundamos, y esto es algo muy importante. A mí una circunstancia que me genera, no sé cuál es la palabra, no sé si temor o muchas dudas, curiosidad, más que una circunstancia, una etapa vital, que es la vejez. Yo, que la veo con cierta distancia, me genera un montón de dudas y de pensar, ¿y qué motivaciones tendré? ¿Qué me hará levantarme de la cama cuando tenga X años? Eres joven, muy joven, Alex. Y bueno, lo bueno de la juventud, dice un dicho oriental, es que te lleva a la vejez que sabiduría, ¿no? Pero es así. Es decir, primero, debemos partir de una base. La vida es cambio y la vida es impermanencia, ¿no? Es decir, si no nos centramos en eso, estamos viviendo en el mundo yuppie, ¿no? En un mundo rosa, ilusorio, ¿no? Es decir, la vida es cambio. La vida se transforma cada minuto, es decir, tú ya no eres el mismo desde que empezamos hace una hora y pico la conversación a lo que eres ahora. Tu cuerpo ha estado cambiando, células renovándose. Es decir, todo es cambio y todo es impermanencia. Esto es la base un poquito del yoga y del budismo y de la vida, ¿no? De la filosofía de la vida más pragmática. Pues bien, el problema de la vejez es que estamos en una sociedad, porque esto podríamos decir, Alex, de la vejez en Occidente, pero no es lo mismo que en otras tradiciones. Tú vete ahora a Osaka, a esa isla de Japón, que es de las más longevas del mundo, es decir, allí se alcanza fácilmente los 100 y más años de edad, ¿no? Y ves a los ancianos, a las personas mayores, las ves felices, pero con una felicidad absoluta. Y te puedes tú preguntar, como han hecho esos científicos, antropólogos, etcétera, que han ido a investigar, ¿pero qué ocurre aquí? Si aquí vemos a la vejez como una enfermedad, como un estigma, la rehuimos, de hecho el botox, intentamos disfrazar, aquí todas las películas y todo están basadas en la juventud, en que tenemos que ser eternamente jóvenes. Eso es una absoluta tontería, porque la realidad, ya te lo dice la vida, no es así. Entonces, ¿qué ocurre allí para que allí prime que una arruga sea un premio que te da la vida, que una cana sea un reflejo de sabiduría? Pues fíjate, se han investigado varios aspectos y uno de ellos es lo que denominan allí en Osaka el Ikigai. ¿Y qué es el Ikigai? Pues algo muy sencillo. Tener un motivo por el cual levantarte todos los días que no solo te dé fuerza para levantarte, sino que al mismo tiempo redunde en beneficio de tu propio entorno. Ellos hablan más de entornos más directos. No hace falta ir utópicamente al mundo, al universo, pues tu vecindario, ¿no? Tu propio vecindario. Pues ellos tienen ese Ikigai.
Unos pues lo que hacen es pues un jardín, otros ayudan a otros a crear el suyo, otros desarrollan pues la pintura, otros desarrollan, etcétera, ¿no? Pues la floristería, ¿no? Hacen una floricultura maravillosa, tienen un ikigai. Es decir, ellos no ven la jubilación pues como una especie ya de fin de la vida. Es decir, bueno, ahora llegamos ya al ocaso de la vida, lo ven como otra oportunidad. De hecho, jubilación viene de júbilo, ¿no? Y debería ser así. Entonces, ese enfoque es el que cambia. Es decir, ¿qué nos trae la vejez? La vejez, bueno, pues tú desde que naces estás envejeciendo. Todos estamos envejeciendo. Y lo bueno es que alcanzar una edad X no tiene que ser sinónimo de limitaciones. A lo mejor en lo físico, lógicamente sí. También es cierto, como ocurre en Osaka y en otros lugares, en Tíbet, etcétera, que con una alimentación adecuada, con una mentalidad, un paradigma mental distinto al que estamos enfocados aquí, a lo mejor llegas y vas cumpliendo años y vas adquiriendo esa serenidad, esa sabiduría, esa despreocupación, ese gozo, esa completud, como decía yo de este neologismo al inicio, que realmente no te lo da la juventud. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, Alex, y esto sería, claro, qué es lo que nos da la vejez, pero te voy a poner un ejemplo. Muchas personas, cuando nos reunimos, etcétera, me dicen, ay, yo no sé qué daría ahora por llegar a tener 20 o 30 años, ¿no? A volver atrás y tener 20 o 30 años. Y yo digo algo que muchos piensan o pensarán, pues que no es cierto, que lo digo así para quedar bien, por ser un queda bien. No. Quien lo crea bien y quien no lo crea, pues no me importa, porque yo digo la verdad como lo estoy diciendo ahora. Pues yo no. Yo le digo a muchas personas, yo ahora tengo 57, voy a cumplir 58 años. Estás en ese momento de la vida, de la madurez, en la cual ves ya que te queda menos tiempo por delante que por detrás del que has vivido. Es decir, entonces estás un poquito... Pero yo no volvería a los 30 años, yo no volvería a los 40 y ni volvería a los 20. En primer lugar, porque a lo que he llegado hoy ha sido gracias a esas semillas de juventud que he ido gastando a lo largo de mi vida. Y lo que tengo que ver es lo que me queda por gastar de aquí en adelante, porque la vida, el presente, lo que tenemos... Eso es efímero. Hace poco ha fallecido un gran amigo mío que tiene mi misma edad, con 57 años, pero hace poquito, hace un mes atrás, murió otro gran amigo mío con 31. Es decir, que se han quedado en el camino, se han quedado hasta apenas sin haber podido llegar a esa vejez. Por lo tanto, el problema es el enfoque. El problema es no saber vivir cada día con plenitud, con presencia, con ese agradecimiento, con esa lucha también, por supuesto, que hay que trabajar, que hay que vivir, que en la vida hay dolor, pero no transformemos el dolor en sufrimiento, no transformemos una limitación de la vejez. Pues cuando yo cumpla, pues no sé, 80 años, probablemente no voy a poder estar haciendo esos 6 o 7 kilómetros que hacemos 4 días por semana corriendo mi mujer y yo por los montes de aquí del Castro o de donde sea, ¿no? Y practicar el yoga a la misma intensidad o con la misma intensidad que estamos practicando. Pero habrá otras formas de hacerlo, más interiores, menos activas en lo físico, pero más dinámicas en lo espiritual. Es decir, que las limitaciones las ponemos nosotros. Y yo ahí aprendí muchísimo de esa actitud moral del budismo, que es, digamos, la moral del budismo, la denominada bodhicitta, que significa la compasión que debemos sentir por todos los seres, el propósito de alcanzar una mente altruista, causada por el deseo, la ambición, pongo entre comillas, de beneficiar a los demás y acompañada por el deseo de poder yo liberarme del sufrimiento para ayudar a que todos los demás sean personas jóvenes, bebés, mayores, viejos, no importa la edad que tengan, que sean también personas que se beneficien de esta liberación del sufrimiento. Ese es mi ikigai, mi motivo de vida como los tienen los de Osaka, ¿no? Esos ancianos centenarios. Pues es lo mismo. El problema es llegar al corazón de la vejez. Y el corazón de la vejez es eternamente joven. Tenemos que tener en cuenta que la limitación, que la vida no se limita, o los límites de la vida, no son los límites temporales de lo físico. Y ahí ya entraríamos a lo mejor en metafísica, y no quiero extenderme, pero es verdad. Es decir, que nuestra vida no está limitada a la imagen que vemos reflejada en un espejo, que esa piel se va a ir marchitando, que esos músculos van a perder tono, que nuestros órganos van a ir a menos, pero nuestra mente puede ir a más, porque nuestra mente es inconmensurable. La definición de mente, desde el punto de vista del yoga, es que es algo inconmensurable, es decir, no tiene mesura, no tiene medidas, es intemporal y es puro gozo.
porque está fuera de los límites constrictivos que nos constriñen de lo físico, está mucho más allá y tenemos vislumbre de esa mente. La tenemos en pequeños momentos. La tenemos, por ejemplo, en ese momento en que ves un amanecer y te quedas extasiado, a lo mejor, pues una mañana sin más, viendo en un monte, una montaña, amanecer y te quedas sin palabras, como dicen muchos, ¿no? Te quedas anonadado, es decir, te quedas absolutamente ensimismado. Ese gozo está más allá del tiempo, del espacio y de los elementos físicos que te componen tu cuerpo. Pues eso es la conexión. Es decir, que realmente la vejez, pues, y reitero y lo vuelvo a decir, yo no cambio la edad que tengo ahora por los 20 o 30 años que he dejado atrás. Porque lo que he vivido me ha traído a esto, a poder estar hablando contigo ahora, Alex, y seguramente no de otras cosas, si con mi misma edad no hubiese vivido lo que he vivido en los últimos 40 años. Por lo tanto, la actitud debería ser de agradecimiento a lo que tenemos. No solo ver la manchita en el traje de la novia, sino cómo disfruta la novia de ese traje blanco y no esa manchita que todo el mundo se le queda mirando, esa cagadita de paloma que lleva la pobre mujer en su larga cola, ¿no? Porque somos así, siempre estamos mirando con la defecto. manchita, sí, sí. Sí, nos quedamos con la mancha, con la manchita. No, hombre, no. Vamos a quedarnos con lo positivo. Vamos a quedarnos que la vida te da cosas, te quita otras, pero que es el camino de la impermanencia. Pero que en el fondo nosotros estamos ahí y que nuestra mente es mucho más que este cuerpo físico, que este cuerpo, como dirían también, este sistema que conocen estos tres vehículos, el trikaya, ¿no?, que se conoce en las escuelas budistas, que es muchísimo más, que nuestro cuerpo, pues parafraseando al Evangelio, es cuerpo del Espíritu Santo. Es decir, que es el templo, del Espíritu Santo, que realmente nosotros somos mucho más que lo que vemos en ese espejo, tengas 20, 30, 40, 60 u 80 años. Bueno, que el temor a la vejez va de la mano del temor a la muerte, que ya hemos pasado un poco cerca de ese tema ahora mismo. Tú a la muerte la ves como escuela de vida, es decir, tampoco la ves con temor ni con la negatividad con la que la vemos todos. En absoluto, vamos a ver, en absoluto. No te digo yo que desee la muerte, porque otra cosa es desear algo y otra cosa únicamente que lo acepto. Es decir, igual que acepto que en la vida tengan que pasar cosas malas, terremotos, maremotos, eso no quiere decir que no podamos pues estudiar la forma en prevenir o por lo menos avisar de estos desastres, ¿no? Pero la vida y la muerte van unidas de la mano. Y la muerte es una parte más de la vida. Y reitero, es una faceta más, es una estación más de la vida. Porque cuando realmente nos introducimos en la sabiduría, tanto del conocimiento místico, occidental, cristiano u oriental, lo profesas, lo vas practicando, lo vas integrando en ti mismo, vas saboreando y te vas observando que realmente la muerte es un pasaje, que la muerte es parte de... Es como la primavera, verano, otoño, invierno, las estaciones. Pues es ineludible que después del verano vendrá el otoño, después vendrá el invierno, después la primavera, que son ciclos que se van repitiendo. Y que nosotros de por sí, pues somos de alguna manera partículas de eternidad. Porque nosotros tenemos también en nuestro cuerpo físico, ya no digo en nuestra entidad mental o espiritual, pues tenemos partículas de dinosaurios, de partículas del Big Bang, es decir, estamos constituidos de eternidad. Entonces, la muerte, si no aceptamos, porque nuestra cultura occidental estamos estigmatizando también la muerte. Es decir, lo diferente lo estigmatizamos, tenemos miedo a lo que es distinto a nosotros y por lo tanto también dejamos a un lado, como decías bien, la vejez y de alguna forma, porque vemos la vejez como preludio de la muerte, como un aviso previo a la muerte. Y eso me parece algo realmente tremendo, ¿no? Es decir, para nada, porque hay jóvenes que se mueren, muchísimos, y bebés que ni siquiera llegan a nacer. Es decir, por lo tanto, la muerte es parte intrínseca de la vida. Y la muerte lo debemos ver como la oportunidad, si meditamos sobre ella, si realmente podemos meditar de una manera desapasionada sobre la muerte, la podemos ver como un entrenamiento, nos puede ser un soporte, un entrenamiento para poder apreciar mejor la vida, para poder vivir con mayor plenitud nuestra propia vida, para poder practicar las prácticas que hay en el yoga tibetano, también en el budismo, también en el cristianismo, para poder practicar
pues nuestra preparación de alguna manera para el momento de la muerte. Esto se ha hecho más, por ejemplo, en Oriente, ¿no? Y en el budismo pues se trabajan los bardos y el powa, la transferencia de la consciencia en el momento de la muerte. Es decir, en el budismo, en el yoga tibetano, se te enseña qué pasos vas a ir dando en el momento en que llegue, si no te viene de súbitamente, ¿no? De forma súbita, pues qué pasos vas a ir dando conforme va llegando a la muerte para prepararte. Para que tú conozcas cómo se van a ir disolviendo los elementos físicos, qué es lo que vas a sentir, qué es lo que vas a poder todo ver, esto etcétera, asumiendo que viene algo después. Por supuesto. Y es más, es decir, cualquier persona que haga una práctica, porque esto, la ciencia y la fe se dice que son irreconciliables, no, son elementos separados, es decir, la ciencia no va a poder explicar realidades de la fe y la fe podrá tener su propio camino y no va a intentar tampoco buscar que lo ratifique la ciencia. Son elementos que van paralelos, pero no son divergentes. Ojo, no son divergentes. Por lo tanto, bueno, pues cuando uno practica pues estas prácticas de Powa, como te he dicho, del bardo, cuando practica profundamente las técnicas del bardo Todol, ¿no? Del libro tibetano de los muertos, o de las técnicas contemplativas también del cristianismo místico, pues te vas dando cuenta que realmente pues hay algo. Es decir, lo vas notando de una manera inmanente, de una manera inherente e inmanente, vas notando que realmente eso es así. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que se ha transmitido de generaciones desde hace siglos hasta aquí, pues han ido, independientemente de las épocas y de las culturas, se han ido dando los mismos factores, los mismos elementos, se ha transmitido una misma experiencia. Y entonces, cuando te lo presentan y te dan los pasos para que tú puedas practicar, pues sobre estas técnicas, ¿no? Como te he dicho, ¿no? Del conocimiento de la muerte, de los pasos previos a la muerte, por ejemplo, del bardo doloroso de la muerte, luego también del Powa, la transferencia en el momento de la muerte de tu conciencia, y practicas en profundidad estas técnicas, pues, hombre, un amigo mío es muy pragmático, que es profesor de genética en una universidad, muy racionalista, y practicando esto, que lo ha practicado de yoga tibetano, me dijo un día, mira, Javier, yo no sé si eso, lo que tú me dices sobre la mente, sobre la continuidad de la mente, sobre la vida después de la muerte y que haya o no, dice, eso no me importa, pero ¿sabes lo que realmente me ha interesado como científico? Que el practicar esto que llevo practicando contigo estos 2 años me ha dado una mayor estabilidad, una mayor quietud y paz interior que no tenía cuando estaba profesando mis conocimientos científicos. Bueno, pues solo eso, es decir, porque al fin y al cabo, la muerte es algo que todos vamos a conocer, ineludiblemente, es lo más democrático del mundo porque nos va a igualar a todos por igual. Y es hacia dónde vamos cuando nacemos, realmente. Es hacia dónde vamos desde que nacemos, y si no lo vemos como algo realmente para poder también valorar lo que tienes aquí ahora en la vida. Si cerramos un momento los ojos, Alex, y sabemos que todos somos finitos en lo físico, y que el mañana, tengas 90 años o tengas 0 años o tengas 20, el mañana está por ver si llegará o no, que te puede dar una muerte súbita, un accidente o lo que sea, eso es lo de menos. Pero si realmente valoramos, cerramos los ojos, nuestra finitud, nuestra temporalidad en el reino humano, y nos paramos a pensar qué cosas debemos agradecer. Y lo más importante, qué cosas podemos hacer por los demás para sacar una sonrisa, para ayudar a que en nuestro entorno, no hace falta ser un Gandhi, una Madre Teresa de Calcuta o un Mandela, es decir, en nuestro entorno, ¿qué podemos hacer para que las personas, para que nuestra sociedad vaya un poquito mejor? No hace falta sacrificarnos a altos niveles, ¿no? Con metas a veces inalcanzables. Pues eso es lo que te da realmente la riqueza de la vida, observando la inevitable venida de la muerte, que nos llegará a todos. Y no es hablar de forma tétrica, porque yo cuando hablo de la muerte en una conferencia, pues tengo la mitad o menos o un tercio de oyentes que cuando voy a hablar pues de los poderes de la mente, la felicidad del aquí a la hora, disminuir el estrés, etcétera, cuando hablo de eso se me llena el auditorio o las salas. Cuando voy a hablar de la muerte, ahí ya pues como que no gusta, ¿no? Bueno, pues es inevitable, porque en el fondo yo que vivo la muerte en la vida todos los días, y lo hablo así, porque en la parroquia atiendo como sacerdote con la unción de enfermos, en los últimos momentos acompaño
y he acompañado y seguiré acompañando, si Dios quiere, a muchas personas en sus últimos momentos, y puedo decir que ver morir a esas personas, acompañarles en ese momento de la muerte, poder ayudar a ser como si fuésemos parteros, como obstetras, ¿no? Es decir, matronas que les ayudamos a nacer a otra vida desde nuestra perspectiva. Ver también en el yoga exactamente igual cómo estás enseñando a personas con enfermedades terminales, pues a que vayan ya preparándose poco a poco, con plenitud, con conciencia para ese momento que va a llegar. Yo creo que eso no tiene precio. Es decir, lo que te decía yo antes, ¿cómo voy a querer volver a tener 20 años para volver a cometer los mismos errores que cometí? Para volver a tener los mismos oscurecimientos que tenía, para volver a tener que transitar y volver a trabajar esos caminos con lo que ahora me queda aún por dar. Sería absolutamente egoísta y absurdo. Por lo tanto, es importante posicionarnos desde ese punto de vista. La muerte es una escuela de vida, por supuesto. Sea desde el punto de vista del cristianismo, sea del budismo, sea del yoga tibetano, y no importa el enfoque que le demos o no enfoque. Es decir, una persona atea, una persona materialista pragmática que no crea en la trascendencia, en la supervivencia de una consciencia, de una mente o de un algo después de la muerte, no importa. Puede también trabajar exactamente igual, las mismas herramientas de la compasión, del acompañamiento, de la paz interior, como decía este genetista, este científico amigo mío. Dice, yo no sé, esto no me ha descubierto, ni lo puedo por la ciencia descubrir que sea verdad lo que tú me dices, pero me ha dado una paz interior. Y además, a las personas que están en mi entorno, porque en este caso, pues a la suegra que estaba mal, pues lo que él aprendió, dice, que le ayudó muchísimo a trascender. Dice, yo no sé a dónde se habrá ido ahora. Dice, o si solo, como creo yo, dice él, que su cuerpo ya se ha transformado en energía y punto, y ahí ya no está ella. Pero en todos los casos, en todo, siempre como punto final, dice, lo que le ha ayudado que estuviese al lado de ella, que le estuviese ayudando con estas cosas tan sencillas que al final es poner el corazón, es poner la compasión, es poner el alma en todo lo que haces, dice, Javier, esto no tiene precio. Dice, ahora sí, sigo siendo científico, pragmático y materialista. Pero lo que yo estoy infiriendo de toda esta conversación es que tú realmente no crees en el más allá. Sí, creo. Sí. Pero crees en un juicio y después de ese... No. Vamos a ver, claro. Y decir, desde un punto de vista, yo siempre digo a la gente que soy como una especie de esquizofrenia. ¿Me preguntas como cristiano o me preguntas como maestro de yoga? Te pregunto como Javier Ackerman, claro. Claro. Bueno, pues ahí voy. Como persona que profesa ambas doctrinas, no hay tampoco divorcio, ni hay tampoco beligerancia ni contradicción. Y te explicaré por qué. Desde el punto de vista de que nosotros vemos, y yo creo profundamente, y respondo primero a tu pregunta, creo absolutamente en la trascendencia y creo en el más allá, más acá, porque no veo tampoco diferencia, digamos que sería un gradiente energético, pero bueno, es igual que los ultrasonidos y cosillas que no percibimos, pero que están ahí, ¿no? Pero en mi caso, ¿cómo lo vemos? Pues desde el punto de vista cristiano es incompatible que un Padre infinitamente misericordioso, por ejemplo, Primera de Juan 4:8, que dice, Dios es amor, un amor infinito, inconmensurable, un amor absolutamente magnánimo, que sea un Padre que te ha dado y te ha creado a imagen y semejanza suya, dándote libertad, que te condene. Eso sería... Otra cosa es que tú mismo, pues lo dice también el propio Evangelio, aquello que vayas sembrando es lo que vas a cosechar. Lo que siembres cosecharás, eso es inevitable y eso es una ley de vida común y quien no lo vea es que está un poquito ciego. Y luego, por otro lado, también lo tenemos en el punto de vista del budismo, que habla de que nuestra mente no tiene un antes, ni un después, ni un ahora, ni que es inconmensurable y que ponen un ejemplo. A mí me gusta mucho ese ejemplo del muñeco de sal que se está preguntando lo mismo, si hay un más allá, qué es él, quién soy yo, estas preguntas trascendentes, ¿no? Y existencialistas que nos hacemos o nos hemos hecho todos en un momento dado, y que se va acercando mientras se va preguntando al mar, ¿no? A las olas que están lamiendo la arena, y que conforme va llegando, preguntándose ahí ante lo inconmensurable, ante lo ignoto, de pronto empieza a lamer sus pies y se empieza a disolver, le entra miedo, porque se está disolviendo su identidad. Entonces en ese momento ya intenta irse pero no puede, y el mar
acaba disolviéndolo y acaba regresando a ese océano infinito, vasto, inmenso, donde ha quedado diluido y donde realmente tú no puedes decir que no es ni que ha dejado de ser, sino que ha llegado y ha, digamos, de alguna manera se ha reintegrado a su verdadera naturaleza. Eso es un poco, si quieres, porque podríamos dar para 40 programas hablando de esto, esto es un poco la idea que tengo yo de ese más allá. El volver de nuevo a nuestra casa común. Eres naturópata. ¿Hay algún suplemento que quizá deberíamos tener todos en cuenta? Porque pues, precisamente pues, nos facilita la vida, lo que sea, pero que nos puede beneficiar a todos. ¿Hay algo que tú recomendarías a todo el mundo? Oye, tened en cuenta esto porque os puede venir muy bien por X razones. Mira, yo no creo en remedios milagrosos exclusivos, aunque hay remedios muy buenos. Yo siempre digo que hay que tener en cuenta lo que necesita cada persona, pues según su edad, el sexo, según si tiene una patología determinada o no. Eso es lógico, ¿no? Es decir, lo que tenga cada persona. Yo creo que lo más importante es cómo alimentas tu mente. Esto es importante. Los pensamientos que entran por dentro, ese será el mejor suplemento dietético, será poner orden primero en eso. Y después, cómo te alimentas físicamente. Es decir, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, como decía Hipócrates. Es decir, cómo comemos, cómo pensamos. Si aprendemos a pensar mejor, que es lo que llevamos hablando ahora durante todo este rato, y aprendemos un poquito a comer mejor, pues no hay un suplemento que esté por encima de otros, porque aquí cada momento, a cada instante están surgiendo alimentos o complementos milagrosos, que si es bueno esto, que si ahora esto, si es esto otro, si todo está muy bien. Lo que pasa es que estamos en un mundo, y dentro de la naturopatía también, que por un lado está el descrédito, está también yo siempre digo, los intereses creados por los sistemas económicos que viven de la enfermedad, y no señalo a nadie, me explico, en general, y que hay unos intereses espurios y muy propios también que intentan estigmatizar las terapias naturales. Ahí tenemos el observatorio que ha surgido en el Consejo General de Colegios Médicos, el observatorio para la protección de los pacientes, y habla de 75 terapias que ellos, según lógicamente su parcialidad, dicen que son pseudoterapias y que realmente eso es pseudociencia y todo pseudo y no funcionan. Incluyen el Reiki, la acupuntura. Cuando llevamos hablando que la propia OMS, por ejemplo, está avalando la acupuntura, y cuando lleva 3.000 años funcionando, mucho antes que la medicina científica oficial estuviese presente en nuestras sociedades. Es decir, que hay por un lado una manipulación y por otro está la naturopatía, que es, de alguna manera, un enfoque en la salud, no un enfoque en la enfermedad. La naturopatía lo que trata de hacer es que tú enseñarte qué herramientas tienes para vivir mejor con tu alimentación, con tu entorno, una biocultura, una cultura biológica. Por lo tanto, hablar de un elemento imprescindible, hombre, si a mí me dices, por ejemplo, que a partir de los 50 años que va disminuyendo en tu organismo por un proceso de oxidación, respiramos, por lo tanto nos oxidamos, pues tomar, por ejemplo, silicio orgánico, algún compuesto de silicio, un poquito más de colágeno, en los hombres un poco más de zinc, por ejemplo, por los problemas también de piel, prostáticos, oxidativos, pues sí, pero bueno, algo general, aliméntate bien, nutre bien tu mente, vacíala de cosas que no necesites, igual que tienes que hacer a veces, pues yo creo que la mente debería ser más minimalista, es decir, dejarla vacía de tantas cosas que las hemos llenado, y luego alimentarnos mejor y saber que cada persona pues tiene para eso están también los profesionales de la salud y de la naturopatía, ¿no? Pues que saben un poco evaluar tu salud y decir, bueno, tú tienes 60 años, has sido un trabajador manual, has aspirado pues porque eras pintor, ¿no? Y barnizador, pues tienes los pulmones hechos polvo, tienes tal, bueno, pues cada uno tiene sus necesidades, pero un alimento o complemento dietético milagro, Alex, pues realmente no, ni me atrevería a decir. Mira, has hecho hincapié en la necesidad y conveniencia de alimentar la mente, pues con eso precisamente quiero terminar, porque me gustaría que me recomendases a toda la audiencia de lo que tú digas, un libro que te haya cambiado la vida. Habrá muchos. Mira, lo doy por hecho, claro. Que en tu caso habrá, Alex, vamos, infinitos. Temía que me dijeses esto, ¿no? Porque realmente me lo hacen muchísimas personas, ¿no? Me dicen, Javier, ¿qué libros realmente
te han cambiado la vida, ¿no? ¿Qué libros me puedes tú? Pues yo tengo muchísimos. Yo te puedo hablar más bien de autores, ¿no? Desde Thomas Merton a Tony de Melo, te puedo hablar de libros de budismo, de cristianismo, a Bagrio Póntico, dirá la gente. ¿Quién es ese? Pues es un místico tremendo del cristianismo y que poco se conoce, incluso por muchos sacerdotes. Pero si hay uno que a mí me gustaría, que además es muy, muy inclusivo, es decir, que lleva un diálogo interreligioso muy bueno, tanto para cristianos, budistas, que cualquier persona, que ahí lo ha hecho muy bien este maestro, que es Sogyal Rinpoche, que es el libro tibetano de la vida y de la muerte. Hemos hablado de la vida y hemos hablado de la muerte. Yo creo que como mejor colofón te puedo decir que el libro tibetano de la vida y de la muerte del maestro tibetano Sogyal Rinpoche, pues para mí es un broche que debería leer todo el mundo, independientemente de su fe o no fe, y que ahí resume un poquito y me siento muy identificado con todo lo que hemos estado charlando. Agradecido, por supuesto, Alex, por esta invitación a lo largo de este programa. Muy agradecido a ti, Javier. Con esta recomendación terminamos este episodio protagonizado por Javier Ackerman. De verdad, gracias y un privilegio y un honor haber charlado contigo. El privilegio y honor es mío. Un fuerte abrazo, Alex. Grande, amigo. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar. Hasta aquí el episodio 9 con Javier Ackerman, un auténtico sabio del que tenemos mucho que aprender, no tanto de sus conocimientos, que también, sino de su forma de ver la vida. De verdad que yo he tomado buena nota y espero que vosotros lo hayáis hecho también. Me consta que estáis aprendiendo mucho, yo estoy aprendiendo muchísimo con nuestros invitados y me consta que vosotros también lo estáis haciendo porque me lo decís a través de los comentarios de iVoox, a través de las menciones en Twitter. Y ya aprovecho de verdad para daros las gracias porque cada vez somos más en Twitter, va creciendo poco a poco pero sin pausa el número de seguidores, cada vez sois más los suscritos al canal de iVoox, del podcast, de lo que tú digas, y estoy encantado con vosotros, con toda la buena energía, con todos los buenos mensajes que me estáis haciendo llegar. Y hablando de estar encantado, tengo que dar las gracias a La Voz de Galicia y a la periodista Joana Silva porque dedicaron un artículo a este programa. Para mí fue un auténtico orgullo despertarme, comprar el periódico y ver esa noticia acerca de lo que tú digas. Yo creo que es un premio a un trabajo hecho con muchas ganas y con mucha ilusión y sobre todo a una audiencia que me está sorprendiendo muy gratamente y que de verdad que está apoyando muchísimo este proyecto tan humilde y tan pequeñito. No os doy más la chapa, ¿vale? Gracias a todos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo que tú digas, que será el episodio número 10 y con el invitado, ya lo veréis, ya lo escucharéis, mejor dicho. Adiós, gracias.